El sábado pasado era mi cumpleaños. 39 tacos. Nada del otro mundo, no suelo celebrarlo a lo grande, pero este año Laura, mi mujer, insistió en prepararme algo especial. No sé si fue culpa mía por no sospechar nada raro, pero sinceramente, no lo vi venir. Me organizó una cena sorpresa en casa, con un grupo reducido, su hermana, un par de amigos suyos del trabajo, y mi hermano Marcos con su novia. Todo bastante normal, salvo por uno. Un tío que yo no conocía de nada, alto, con pinta de gimnasio y sonrisa de anuncio de colonia. Me lo presentó como Raúl, compañero de pilates, y ya de entrada noté que me daba la mano como si estuviera midiendo mi fuerza. Me sonrió y me dijo, encantado, campeón. Así. Como si me conociera o como si yo fuera un crío. Desde ese momento, todo empezó a ir raro. Primero, Raúl se sabía demasiado bien dónde estaba cada cosa en mi casa. Fue él quien fue a buscar hielo al congelador, quien sacó vasos del mueble sin preguntar, quien puso la playlist en el altavoz Bluetooth antes de que yo siquiera supiera que había música preparada. Yo pensaba, ¿este tío viene a mi casa por primera vez y ya actúa como si fuera el dueño? Lo segundo que me dejó tocado fue cómo se miraban él y Laura. No era obvio, nada escandaloso, pero yo he vivido con esa mujer 11 años. Sé cuando está incómoda, cuando está molesta y cuando está nerviosa. Y esa noche ella estaba a los tres. Se reía más de lo normal, me tocaba el hombro constantemente como para demostrar algo, y cada vez que Raúl hablaba, bajaba la mirada como si tuviera que controlar algo por dentro. Entonces vino el momento cumbre. Marcos, mi hermano, siempre me regala alguna chorrada absurda, camisetas con frases graciosas, cosas de Star Wars, tonterías. Esta vez me regaló una taza que ponía el marido del año. Todos se rieron, incluso yo. Pero justo después, Laura me entrega una caja grande, con papel negro y un lazo dorado. Este sí es tu regalo de verdad, dijo. Abro la caja. Dentro, una caja más pequeña. Y luego otra. Y otra. El típico juego de las cajas rusas. Hasta que al final saco una llave. Una llave con un llavero en forma de corazón. Todos se quedaron en silencio. Es una sorpresa, dijo Laura. Te he alquilado una casa rural para este finde, solo tú y yo. Para desconectar. Está a 2 horas de aquí. He dejado todo listo. Solo hay que hacer la maleta y mañana nos vamos. No supe qué decir. Sonaba bien. Demasiado bien. Le di las gracias, la besé y seguimos con la noche, pero algo dentro de mí no cuadraba. A las 3 de la mañana, cuando todos se habían ido, Laura me dijo que Raúl se había ofrecido a llevar a su hermana a casa. Así no tienes que moverte tú, me dijo. Estás cansado, has bebido. Acepté. Pero al mirar por la ventana, vi que ella bajaba con Raúl al coche. Su hermana ya se había ido hacía rato. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que dejó olvidado sobre la mesa, un pequeño sobre blanco, medio escondido entre las servilletas del pastel. Pensando que era una nota de alguno de los invitados, lo abrí. Dentro había una tarjeta. En letras grandes ponía, gracias por estos meses. Te espero el viernes, como siempre. R. El viernes. El mismo día en que íbamos a irnos a esa casa rural, los dos solos. De pronto, todo encajaba. El desconocido que sabía dónde estaban las cosas. El regalo demasiado perfecto. Las miradas. La tensión. ¿Y esa llave, era para mí, o era para él? Y en ese momento supe que algo muy jodido estaba pasando. Pero todavía no sabía cuánto. No dormí esa noche. Me acosté junto a Laura, ella de espaldas, como últimamente siempre hacía. Yo tenía los ojos abiertos mirando al techo, sin pestañear. La tarjeta seguía en el bolsillo de mi pantalón. No sabía si sacarla y ponérsela delante, si preguntarle directamente o si hacerme el tonto y observar.
Lo único que sabía era que, por primera vez en todos los años que llevábamos juntos, sentía que estaba viviendo con una desconocida. Por la mañana me levanté antes que ella y me quedé en la cocina con el café en la mano, esperando que bajara. Cuando lo hizo, traía esa sonrisa que me solía parecer dulce, pero que ahora no me decía nada. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Me preguntó si estaba emocionado por el viaje, que si quería que ella preparara las maletas o si yo me encargaba. Le dije que me encargaba yo. Hablaba con una ligereza que me daba rabia. Yo la miraba y pensaba en Raúl tocándole el brazo como hizo en la cena, en cómo ella le dejó ponerse a cargo de su música, de su casa, de su hermana incluso. Todo empezó a parecerme una enorme falta de respeto. Cuando se fue a duchar, aproveché para revisar su bolso. Me sentía sucio haciéndolo, pero ya no era cuestión de celos, era una cuestión de dignidad. En uno de los bolsillos interiores encontré otra nota, esta vez escrita a mano. El texto era breve, pero suficiente para entenderlo todo. Te dije que no te hicieras la tonta delante de él. No soy idiota. No me hagas esperar el viernes. Firmado con una R como la otra. Me quedé mirando esa letra unos segundos, como si fuera a sacarle algo más, y luego volví a dejarlo todo donde estaba. Tenía claro que el viernes no íbamos a esa casa rural los dos. Lo siguiente fue conseguir la dirección. Si él la estaba esperando ese viernes, tenía que saber dónde. Ella tenía que tenerlo apuntado en algún sitio, o al menos en el GPS del coche. Así que, sin que lo notara, al salir con el coche para hacer unas compras como excusa, conecté su móvil al mío a través de una aplicación que ya había usado cuando me robaron el coche hace un par de años. Con eso podía ver la ubicación en tiempo real, y si ella lo volvía a visitar antes del viernes, podría rastrear a dónde iba. No tenía intención de hacerme el loco toda la semana. Y la oportunidad llegó antes de lo que pensaba. El miércoles, 2 días después de mi cumpleaños, Laura dijo que tenía una comida con unas compañeras de yoga. Me pareció curioso porque nunca se había reunido con ellas fuera de clase. Le pregunté si quería que la llevara, me dijo que no, que Raquel pasaba a buscarla. Me metí en el despacho y fingí trabajar, pero apenas cerró la puerta, me fui a por el móvil. La ubicación era clara, una dirección en la sierra, cerca de un pueblo donde no teníamos familia ni amigos. Me metí en Google Maps y, efectivamente, era una casa rural. No un hotel, no un restaurante. Una casa. Aislada. No me moví. No fui tras ella. No monté una escena. Quería algo más sólido. Así que esperé a que volviera. Cuando entró, traía una bolsa con una botella de vino y una caja de bombones. Me dijo que se la habían regalado sus compañeras de yoga. La miré fijamente, con toda la calma que pude reunir, y le pregunté cómo había ido la comida. Me habló de una tal Paloma que se está divorciando, de otra que se ha hecho una rinoplastia, de una tercera que está embarazada de gemelos. Una historia completamente inventada, o al menos lo suficientemente adornada como para parecerlo. Le seguí el juego. Le di las gracias por el vino, le pregunté si quería ver una peli. Me dijo que estaba cansada. Se duchó, se metió en la cama, y otra vez me dio la espalda. Yo volví a quedarme en el salón, mirando esa dirección en el mapa. El jueves por la tarde me hice el plan perfecto. Le dije que el viernes tenía una reunión muy temprano en Alcalá y que dormiría en casa de mi compañero Andrés para no madrugar tanto. Andrés está separado y vive solo, así que ella no puso objeción. Me deseó suerte, me dio un beso en la mejilla, y me dijo que descansara. Lo que no sabía es que yo no iba a casa de ningún Andrés. A las 7 de la mañana ya estaba en el coche, con una mochila, una cámara, y algo dentro que me hervía como nunca antes. Llegué a la dirección antes de las 8, y me quedé en el coche, con las ventanas subidas. La casa era de esas típicas de escapada romántica, madera, tejado inclinado, rodeada de pinos y silencio.
Aparqué a unos 20 metros, en un camino de tierra que daba a la parte trasera. Esperé. A las 9:20 llegó el coche de Laura. Ella se bajó sola. Llevaba una maleta de ruedas. Llamó a la puerta y él, Raúl, le abrió con camiseta blanca y una taza en la mano. Se besaron en la boca. Larga. Despacio. Como si no tuvieran prisa. Como si no estuvieran haciendo nada malo. Ella entró y él cerró la puerta. Yo me quedé en el coche, mudo, apretando el volante como si me fuera la vida en ello. Me quedé ahí más de una hora, sin saber si bajar, si golpear la puerta, si hacer fotos, si romper algo. Tenía la cámara preparada pero ni siquiera la usé. Estaba paralizado. No por la sorpresa, sino por la confirmación. Todo lo que había sospechado era cierto. No solo eso, sino que llevaba tiempo ocurriendo. Me puse a revisar mentalmente todos los momentos en los que estuve haciendo el ridículo. Las noches esperando que saliera del baño. Las veces que me decía que estaba cansada. Los días que tenía yoga y llegaba una hora más tarde. Todo encajaba. Todo. Al final, me bajé del coche, caminé hasta la puerta y dejé un sobre con la tarjeta que ella me había regalado el día de mi cumpleaños, la de la llave, junto con una copia impresa del rastreo GPS con la dirección y la fecha. No toqué el timbre. No grité. No hice teatro. Solo dejé eso ahí, con mi letra escrita detrás, gracias por el regalo. Ya entendí todo. Volví al coche, arranqué y conduje sin música ni destino claro. Lo único que tenía claro es que no iba a regresar a casa esa noche, y que el sábado no iba a fingir que no pasó nada. No sabía si quería vengarme, si quería hablar con ella, o si simplemente iba a desaparecer. Pero algo estaba claro, la mentira ya no tenía espacio. Conduje durante casi una hora sin rumbo claro hasta que acabé aparcando en el parking de un centro comercial que todavía estaba medio vacío. Me quedé dentro del coche con las manos apoyadas sobre el volante y la cabeza inclinada hacia adelante intentando ordenar lo que acababa de ver. Pero no había nada que ordenar porque la imagen era demasiado clara y demasiado concreta como para maquillarla. Laura no estaba confundida, no estaba dudando, no estaba siendo manipulada. Laura había ido a pasar el fin de semana con otro hombre a una casa que supuestamente era mi regalo de cumpleaños. Y lo había hecho con una naturalidad que me dejó claro que aquello no era un impulso reciente sino algo que llevaba tiempo funcionando. Lo que más me dolía no era el beso, ni la maleta, ni siquiera la mentira del viaje romántico. Lo que me destrozaba era la seguridad con la que entró por esa puerta como si ese fuera su lugar. No volví a casa el viernes. Apagué el móvil durante unas horas y dejé que ella encontrara el sobre. Sabía que lo encontraría cuando salieran a comprar o cuando él saliera a fumar, y sabía que en cuanto lo leyera me llamaría. Encendí el teléfono cerca de las 5 de la tarde y tenía 12 llamadas perdidas y varios mensajes. No los abrí de inmediato, preferí llamarla directamente. Contestó al segundo tono, y su voz no era la misma que había escuchado por la mañana cuando me deseó suerte con mi supuesta reunión. Iván, ¿dónde estás? Le pregunté si la casa rural le estaba gustando, si el vino que habían abierto era el mismo que había traído el miércoles y si el plan era quedarse hasta el domingo o volver antes para fingir normalidad. Hubo unos segundos de silencio que confirmaron más que cualquier explicación que pudiera darme después, y cuando por fin habló lo hizo con un tono que intentaba ser firme pero que sonaba nervioso. No es lo que parece. Le respondí que me ahorrara esa frase porque acababa de ver exactamente lo que parecía, que no había ningún ángulo alternativo ni ninguna interpretación posible cuando dos personas se besan en la boca delante de la puerta de una casa que no es la suya. Me dijo que quería hablar en persona, que no era justo hacerlo por teléfono, que yo estaba sacando conclusiones precipitadas. Le pregunté qué parte necesitaba aclaración, si la maleta, el beso o los meses que alguien le agradecía en una tarjeta. Entonces cambió el tono y empezó a defenderse atacando. Tú nunca estás, Iván, siempre estás trabajando, siempre estás cansado,
siempre estás en tus cosas. Le contesté que llevaba 11 años trabajando en el mismo sitio y que hasta hacía unos meses eso no parecía un problema, que si se sentía sola podía haberlo dicho, que no hacía falta montar una doble vida con clases de pilates incluidas. Se quedó callada otra vez y luego soltó lo que seguramente llevaba tiempo ensayando. No quería hacerte daño. Le pregunté si pensaba que lo que estaba haciendo era una forma de cuidado, si alquilar una casa con otro hombre usando mi cumpleaños como excusa era su manera de protegerme. No respondió a eso, solo repetía que necesitábamos hablar tranquilos, que no era así de simple. Le dije que perfecto, que hablaríamos, pero que no volviera a casa hasta que yo estuviera allí, que no quería encontrarme con ella como si nada. Colgó sin despedirse. Regresé al piso el sábado por la mañana temprano. La casa estaba vacía y silenciosa, y esa ausencia tenía más sentido que cualquier otra cosa de los últimos meses. Me senté en el salón y esperé. Llegó cerca del mediodía, sola, sin maleta, con gafas de sol y el pelo recogido. Cerró la puerta despacio y dejó las llaves en el mueble de la entrada como si ese gesto cotidiano pudiera devolvernos a una normalidad inexistente. Nos quedamos mirándonos unos segundos sin hablar hasta que fui yo quien rompió el silencio. Le pedí que me explicara desde cuándo estaba pasando. No le pedí detalles físicos ni escenas, solo fechas. Bajó la mirada y dijo que desde marzo. Hice cuentas mentales y eso significaba que llevaba casi 5 meses viéndolo. 5 meses en los que yo celebré nuestro aniversario, en los que planeé vacaciones, en los que le pregunté si le pasaba algo y me dijo que no. Le pregunté si había sido solo él o si había habido alguien más, y negó con la cabeza. Le pregunté si lo quería. Tardó en responder. No lo sé. Esa respuesta me dio más claridad que cualquier confesión apasionada. No lo sabía porque no estaba pensando en sentimientos, estaba pensando en sí misma. Le pregunté si tenía intención de dejarlo, y ahí fue donde la conversación se tensó de verdad. Me dijo que lo había intentado, que por eso la tarjeta decía no me hagas esperar el viernes, que él sabía que ella dudaba, que yo era una parte importante de su vida. Le pregunté si esa parte importante era la hipoteca, la estabilidad o la imagen de pareja perfecta, porque cariño no parecía quedar mucho. Se ofendió, dijo que estaba siendo cruel. Le respondí que cruel era organizarme un viaje romántico para irse con otro. La discusión subió de tono. No hubo golpes ni objetos volando, pero sí gritos, reproches y una rabia acumulada que salió de golpe. Ella me acusó de haberla descuidado, de no escucharla, de no notar que estaba mal. Yo le recordé cada vez que le pregunté si le pasaba algo y ella me dijo que eran tonterías mías. Me dijo que con Raúl se sentía viva, que con él no tenía la sensación de rutina que sentía conmigo. Esa frase me hizo reír sin ganas. Le dije que la rutina no aparece sola, que se construye cuando dos personas dejan de esforzarse, y que si ella llevaba meses dedicando su energía a otro hombre era normal que conmigo solo quedara cansancio. En un momento dado me dijo que no pensaba renunciar a todo por un error, que lo nuestro merecía una oportunidad. Le pregunté si esa oportunidad incluía cortar cualquier contacto con él de inmediato y asumir delante de quien hiciera falta que había sido una decisión suya y solo suya. No respondió al instante. Ese silencio fue más revelador que todo lo anterior. Cuando por fin habló dijo que necesitaba tiempo para ordenar sus sentimientos. Le respondí que yo no estaba dispuesto a competir con nadie ni a convertirme en una opción mientras ella decidía. La conversación terminó con una distancia clara entre los dos. No hubo reconciliación, no hubo abrazo, no hubo acuerdo. Le dije que iba a quedarme en casa de mi hermano unos días y que necesitaba pensar con la cabeza fría qué hacer. Antes de irme, la miré y le pregunté una última cosa: si no hubiera encontrado la tarjeta, si no hubiera ido a esa casa, ¿pensaba seguir así indefinidamente? No respondió. Y esa ausencia de respuesta fue suficiente. Salí del piso con una maleta pequeña y la sensación de que algo que creía sólido se había roto definitivamente.
No sabía aún qué haría, pero ya no estaba dispuesto a seguir siendo el último en enterarme de mi propia vida. La siguiente decisión no iba a ser improvisada, y esta vez no iba a quedarme esperando a que ella eligiera por mí. Durante los días que estuve en casa de mi hermano, pasé más tiempo en silencio que hablando. Marcos me prestó su sofá, no me hizo preguntas innecesarias y se limitó a ofrecerme lo justo: café por las mañanas, espacio por las tardes y alguna cerveza por la noche si me veía con cara de no querer pensar demasiado. Le agradecí no intentar arreglar nada ni decirme frases hechas, porque todo lo que se podía decir ya estaba dicho o no iba a cambiar nada. No quería consejos, ni opiniones, ni dramatismos. Quería pensar solo, sin distracciones, sin tener que justificarme. Desde el momento en que salí del piso, supe que algo había cambiado dentro de mí, y lo que necesitaba era decidir si me quedaba esperando otra mentira más o si tomaba el control de una vez. El martes por la tarde Laura me mandó un mensaje preguntando si podíamos hablar. Me limitó la opción a ese mismo día, como si yo tuviera que acomodarme a su ritmo. Le respondí que podíamos vernos el miércoles a las 6 de la tarde en casa, que estaría ahí una hora, no más. No le pregunté si le venía bien ni le pedí permiso. Era la primera vez que ponía condiciones desde que todo esto había empezado, y lo hice sin enfado, sin urgencia, solo con la claridad de quien ya no necesita girar en círculos. Ella aceptó sin protestar. Llegué al piso a las 5:30. Estaba limpio, con ese orden forzado que deja claro que se ha preparado todo con intención. La mesa del salón tenía una vela apagada y 2 vasos preparados. No toqué nada. Me senté en el sofá y esperé. Laura llegó puntual. Entró con paso lento, dejó su bolso en silencio sobre la silla del comedor y se sentó en el sillón frente a mí. Iba maquillada, vestida como si viniera de trabajar, pero se notaba que había puesto un esfuerzo adicional en parecer tranquila. Gracias por venir, dijo, como si yo fuera un invitado en mi propia casa. Le pregunté qué quería decirme exactamente. No estaba ahí para reconciliaciones disfrazadas ni para repasar emociones pasadas. Ella lo entendió. Respiró hondo y dijo que había estado pensando mucho desde el sábado. Me contó que, aunque no lo justificaba, llevaba sintiéndose desconectada de todo desde hacía más de un año, que al principio pensó que era una crisis pasajera, una especie de rutina que nos había afectado como a todas las parejas largas, pero que con el tiempo empezó a convencerse de que necesitaba algo distinto. Dijo que no había planeado enamorarse de Raúl, que había empezado como una conversación tonta después de clase, que él le hizo preguntas que ella no se había hecho en mucho tiempo y que eso la descolocó. Le pedí que fuera directa. Quería saber si todavía seguía viéndolo. Asintió. No intentó negarlo. Dijo que después de lo del sobre se alejaron unos días, pero que él le había pedido que pensara bien lo que quería y que ella no se sentía capaz de cortarlo de golpe. Le pregunté si pretendía seguir viéndolo mientras resolvía lo nuestro. Contestó que no quería hacerlo así, pero que no era tan fácil romper un vínculo. Ahí fue donde me di cuenta de que, en su cabeza, ella seguía teniendo la posibilidad de decidir entre 2 caminos. Y esa idea era la que yo tenía que romper de inmediato. Le dije que no iba a esperarla, que no iba a compartir mi vida con alguien que no supiera si quería estar conmigo o no. Le dije que no era una cuestión de orgullo ni de rabia, sino de respeto. Que no había opción de reconstruir nada si en paralelo mantenía esa relación. Me dijo que necesitaba tiempo para procesar lo que le pasaba, que todo había sido muy intenso los últimos días. Le respondí que podía tomarse el tiempo que quisiera, pero que yo no iba a estar disponible para sostenerle la indecisión. Ella bajó la cabeza, como si acabara de recibir una noticia que no esperaba. Me preguntó si estaba diciéndole que todo se acababa ahí. Le dije que sí. Entonces vino el cambio de actitud. La voz le tembló un poco y me miró a los ojos como no lo había hecho en semanas. Me dijo que no se imaginaba su vida sin mí, que yo era su casa, su base.
Le contesté que no me había tratado como su casa ni como su base, que me había tratado como una carga silenciosa mientras ella se montaba a otra vida sin decírmelo. Me dijo que me amaba, pero que no sabía si era suficiente. Le pregunté por qué se aferraba a mí si lo que tenía con él era tan transformador. Me respondió que lo nuestro tenía historia, que habíamos compartido todo. Le dije que no bastaba con la historia si en el presente no había verdad. Se quedó en silencio. Quise terminar la conversación con algo que cerrara bien. Le dije que no tenía intención de destruirla, que no pensaba hacer escándalos ni publicar nada, que no iba a hablar con sus padres ni con sus amigos. Que lo único que iba a hacer era alejarme, empezar un proceso de separación tranquilo y sin drama, pero sin marcha atrás. Que le deseaba que resolviera su vida como quisiera, pero que conmigo ya no contara. Ella intentó hablar, pero levanté la mano para detenerla. No era un gesto agresivo, solo una forma de marcar que no quería más explicaciones, que todo lo que necesitaba saber ya lo sabía. Me levanté, fui al dormitorio, recogí una maleta con algunas cosas básicas y dejé mis llaves sobre la encimera de la cocina. Le dije que volvería por el resto con un amigo dentro de unos días, que prefería no cruzarnos de nuevo en ese momento. Me miró sin moverse, con los ojos algo rojos pero sin llorar. Tal vez no lloró porque aún no comprendía del todo que esta vez no iba a haber vuelta. Salí del piso sin mirar atrás, caminé hasta el coche y encendí el motor sin saber exactamente a dónde ir, pero con una decisión firme. Ya no estaba enfadado. Estaba claro. Y esa claridad, después de todo, era lo único que necesitaba. Había perdido muchas cosas, pero no iba a perderme a mí también. Lo que hice después no fue impulsivo ni producto de un arrebato. No rompí nada, no grité por teléfono ni me desahogué en redes sociales como haría un crío. Me tomé 2 días más para poner todo en orden y pensar con calma. Durante ese tiempo estuve en casa de Marcos, trabajando desde su mesa del comedor como si nada pasara, sin contarle detalles de la conversación con Laura, sin ponerle al día sobre nada más que lo justo. No porque no confiara en él, sino porque lo que venía tenía que salir de mí, sin opiniones externas, sin interferencias emocionales. Yo necesitaba hacer algo que tuviera un sentido más allá del desahogo. No quería simplemente castigarla, quería dejar las cosas claras, demostrarle que aunque me hubiera mentido durante meses, el final no lo iba a escribir ella sola. Así que decidí que el cierre también lo ponía yo. El viernes, exactamente una semana después de aquel cumpleaños de mierda, empecé a moverme. Fui al banco a separar mis cuentas, saqué el 50% de lo que había en la cuenta conjunta, abrí una cuenta nueva a mi nombre y cancelé las tarjetas que ella podía usar. No lo hice por venganza económica, lo hice porque ya no éramos un equipo y no iba a seguir compartiendo nada con alguien que estaba metida en otra vida. Después hablé con mi abogado. No uno cualquiera, sino el mismo que usó Marcos en su divorcio con su exmujer. Le expliqué todo sin adornos. Le dije que había sido una infidelidad continuada, con pruebas, con seguimiento, con una mentira construida con tiempo y esfuerzo. Le pasé las capturas del rastreo, las fotos de la casa rural, la tarjeta, todo lo que tenía documentado. Él me escuchó con atención y me dijo que era más que suficiente para defender una separación con condiciones favorables para mí. No teníamos hijos ni propiedades complicadas, pero el piso estaba a mi nombre porque yo lo había comprado antes de casarnos, así que el proceso podía resolverse sin demasiadas complicaciones si se actuaba con rapidez. Le pedí que preparara los papeles y que los tuviera listos en menos de una semana. Después me puse a preparar el resto. Revisé mi portátil, mis discos duros, mis carpetas, y fui seleccionando todo lo que había compartido con ella en estos años. Fotos, vídeos, planes, recuerdos. No para eliminarlos, sino para archivarlos. No quería tener nada suyo a la vista cuando empezara de nuevo. Cogí una caja, metí todos los objetos personales que todavía tenía en casa de Marcos y que me recordaban a ella, una bufanda suya que se quedó en mi coche, una nota que me había dejado en un libro,
Una pulsera que usaba siempre en la playa. Todo eso lo cerré con cinta aislante y lo guardé en el trastero del edificio. No era una ceremonia emocional, era limpieza. No iba a quedarme rodeado de objetos que solo servían para recordarme lo que no fue. El sábado por la mañana recibí un mensaje suyo. Me decía que estaba empezando a entender la magnitud de lo que había hecho, que se sentía vacía, que no quería perderme. No le respondí. A las pocas horas me escribió otra vez, diciéndome que necesitaba hablar. Le contesté con un mensaje corto, directo: hablaremos cuando firmes los papeles. Me llamó. No contesté. Me escribió de nuevo. Le dije que no quería más explicaciones, que todo lo que tenía que decirme lo había demostrado con sus actos. Que ya no me interesaban sus dudas, sus culpas ni sus intenciones. Me respondió con rabia, diciéndome que yo también tenía responsabilidad en lo que había pasado. Que durante mucho tiempo ella se había sentido sola. Le dije que todos nos hemos sentido solos alguna vez, pero que no todos montamos una doble vida como respuesta. Que la diferencia entre una persona madura y una cobarde estaba en lo que hacíamos con esa sensación. Le dejé claro que a mí me podía reprochar muchas cosas, menos haberla traicionado. Pero lo más importante no fue la parte legal. Fue lo que hice el domingo. Me levanté temprano, me vestí bien, con calma, y fui al gimnasio donde ella conoció a Raúl. Sabía que él daba clases allí los domingos por la mañana porque lo había mencionado varias veces cuando hablábamos de sus horarios. Entré como si nada, pagué un pase de un día y me senté en la sala de espera con un café. Cuando lo vi salir del vestuario, con la mochila al hombro y esa expresión de tipo seguro que cree que lo tiene todo bajo control, me levanté, me acerqué sin levantar la voz y le hablé de frente. Raúl, soy Iván, el marido de Laura. Se quedó congelado, no por miedo físico, sino por el desconcierto. No se lo esperaba. Me miró como si no supiera si debía saludarme o salir corriendo. No le di esa opción. No vengo a hacerte nada, no vengo a pelear. Solo quiero que sepas que ya sé todo. Que todo lo que habéis hecho, lo tengo documentado. Y que si sigues apareciendo en su vida, cada paso que des con ella va a tener consecuencias. No legales, no físicas, pero sí reales. Trabajo en comunicación corporativa. Sé cómo funcionan las empresas, los entornos laborales, los entornos digitales. Sé cómo moverme. Así que si decides seguir con ella, que sea con todas las cartas sobre la mesa. Porque no pienso quedarme callado si esto continúa como si nada. No me respondió. Me miró fijamente, tragó saliva y solo dijo: no sabía que seguíais juntos. Ya no, le dije, gracias a ti. Así que cuídala, porque ahora es tu problema. Me giré y me fui. No esperaba un enfrentamiento, solo quería que supiera que existía, que no era una sombra detrás de una mujer casada, que no me iba a esconder ni iba a tragarme todo sin decir una palabra. No soy violento, no soy impulsivo, pero tampoco soy estúpido. Tenía derecho a que supiera que no estaba tratando con alguien que se iba a ir en silencio. Esa noche me llamó Laura otra vez. No contesté. Me mandó un mensaje largo, dividido en varios bloques, con una mezcla de disculpas, súplicas y reflexiones confusas. Lo leí una sola vez y luego lo borré. La respuesta que le iba a dar no se la iba a mandar por texto. Al día siguiente, lunes, recibí los papeles del abogado. Fui hasta el piso, toqué el timbre, me abrió con cara de no haber dormido y le entregué el sobre. Le dije que ya estaba todo en marcha, que solo tenía que firmar, y que después de eso nos veríamos una última vez para cerrar cuentas y recoger mis cosas. Me preguntó si no quería al menos hablarlo con calma. Le respondí que ya no necesitaba hablar con ella, porque ya lo había entendido todo. El día que volvimos a vernos para hablar por última vez fue un jueves por la tarde. Quedamos en el piso, como habíamos acordado, para cerrar cuentas, dividir lo que quedaba pendiente y firmar los últimos documentos.
No fue una reunión improvisada. Le había pedido que preparara una lista con los gastos conjuntos del último mes, que hiciera una propuesta clara sobre cómo liquidar las suscripciones, seguros, servicios y cualquier gasto común que aún tuviéramos activo. Yo hice lo mismo, con precisión, sin espacio para el drama. Cuando llegué al portal ella ya me esperaba arriba. Entré con mis llaves, las mismas que pensaba dejar sobre la mesa al terminar todo. Ella abrió la puerta con una expresión que no era de tristeza ni de enfado, era otra cosa, una mezcla de resignación y tensión contenida. Me saludó con un hola casi susurrado, yo le respondí del mismo modo y pasé directamente al salón. Sobre la mesa estaba todo preparado, facturas, sobres con documentación, una carpeta con el contrato del piso, y al lado una hoja doblada en la que ella había escrito a mano lo que quería decirme. No le presté atención a eso en ese momento. Le pregunté si tenía las copias firmadas por su abogado y me dijo que sí, que estaban en su bolso. Me las pasó sin rodeos. Revisé que estuviera todo, firmé las mías y las guardé en el maletín. Solo entonces le dije que podíamos hablar. No hubo discursos, no hubo reproches nuevos. Todo lo que quedaba por decir era lo que no se había dicho antes. Me miró directamente, con los ojos cansados, y empezó a hablar con un tono pausado, sin pausas teatrales ni frases de impacto. Me dijo que no tenía justificación para lo que había hecho, que no había una razón concreta que pudiera usar como escudo, que lo que había pasado fue una mezcla de decisiones mal tomadas, silencios acumulados, cobardía y egoísmo. Me dijo que durante un tiempo pensó que podía sostenerlo todo, que podía vivir las dos vidas sin romper ninguna, pero que se había equivocado desde el primer minuto. Me dijo que no esperaba que la perdonara, que no venía a pedirme otra oportunidad, que solo quería que supiera que estaba completamente arrepentida, no solo por lo que hizo sino por cómo lo hizo, por el daño que me causó con cada una de sus elecciones, por haber sostenido una mentira durante tanto tiempo. Yo la escuché sin interrumpir, sin moverme. No tenía nada que agregar ni ninguna necesidad de enfrentarla con más palabras. Lo que tenía que pasar ya había pasado. Después me preguntó si quería leer la nota que había dejado sobre la mesa. Le respondí que si me lo daba era porque esperaba que la leyera, así que la tomé, la abrí y la leí en silencio. Era una carta sin adornos, escrita de puño y letra, en la que me contaba cómo se había sentido durante los últimos meses, cómo había ido perdiendo la conexión conmigo poco a poco sin entender por qué, cómo en vez de decirlo en voz alta prefirió callarse, y cómo ese silencio fue llenándose con otra presencia. Reconocía que había elegido el camino más cómodo para ella y el más doloroso para mí, que había tenido miedo de enfrentarme, de asumir que ya no era feliz a mi lado, y que en lugar de decir la verdad prefirió montarse una mentira en paralelo para evitar el conflicto. Terminaba diciendo que no esperaba que volviéramos a hablarnos, que entendía si desaparecía por completo, pero que si en algún momento necesitaba cualquier cosa que estuviera en su mano, lo haría sin dudar. No respondí a la nota. La doblé, la dejé sobre la mesa y le pregunté si quería que me llevara algo o si se quedaba con el piso por ahora. Me dijo que iba a buscar otro lugar, que no podía quedarse allí después de todo. Le dije que no tenía problema en esperar que encontrara algo, pero que no iba a regresar a ese espacio. No era una amenaza ni una advertencia, era simplemente una decisión cerrada. Antes de irme, me pidió 5 minutos más. Acepté. Me preguntó si había algo que quisiera decirle, no por cerrar bien sino porque necesitaba escucharlo, aunque doliera. Le dije que lo único que me costaba aceptar no era su infidelidad, ni su atracción por otro, ni siquiera la mentira, lo que me costaba aceptar era que durante todos esos meses que vivió una historia paralela no me lo dijera. Que si me hubiera dicho la verdad en marzo, cuando todo empezó, seguramente el dolor habría sido igual de fuerte, pero al menos habría sido limpio. Le dije que lo que me dolía de verdad era haber compartido cama, cenas, conversaciones, viajes, mientras todo eso ya estaba ocurriendo sin que yo supiera nada. Le dije que me quitó la oportunidad de decidir por mí mismo desde la verdad. Me pidió perdón.
No lloraba, pero le costaba mantener la voz estable. Le dije que aceptaba su disculpa, que no iba a cargar con odio, pero que eso no significaba que fuéramos a ser amigos ni que tuviéramos que hablarnos de nuevo. Que el cierre no era rencoroso, pero sí definitivo. Tomé mis cosas, la carpeta con los documentos, el maletín, la chaqueta, y me acerqué a la puerta. Ella me acompañó sin decir nada más. Cuando abrí para salir, me dijo gracias por ser más correcto de lo que yo fui contigo. No respondí. Bajé las escaleras, salí del edificio y caminé hasta el coche sin mirar atrás. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Sentí calma. Una calma rara, seca, como si todo por fin hubiera llegado a donde tenía que llegar. Durante las semanas siguientes me concentré en rehacer mi rutina. Cambié el número de teléfono, eliminé todas sus redes sociales, notifiqué el cambio a mis contactos y me centré en trabajar sin pensar demasiado en lo personal. Empecé a hacer ejercicio con más constancia, a salir solo, a ocupar mi tiempo sin compañía. No me volví un hombre nuevo ni transformado, simplemente empecé a vivir sin el peso de una mentira constante. Me reencontré con amigos que había dejado de lado por la rutina, hablé con mis padres sin contarles todo pero dejando claro que la relación había terminado, y poco a poco empecé a recuperar una estabilidad que ya no dependía de nadie. No la volví a ver. No sé si sigue con Raúl ni me interesa. No sé si encontró piso, si cambió de trabajo, si se arrepiente de verdad o si solo dijo lo que esperaba que yo escuchara. Lo único que sé es que ya no forma parte de mi vida, y eso me basta. Aprendí que uno puede perder algo grande sin perderse a sí mismo, que no siempre hay que entenderlo todo para seguir adelante, y que a veces lo más importante no es lo que te hacen, sino cómo decides terminarlo. Y yo lo terminé así, con claridad, con firmeza, sin quedarme esperando nada. Porque esta vez, por primera vez en mucho tiempo, la decisión final fue mía.